¿Cómo les va? Perfecto. Bien. Buenas, por el cual también nosotros lo hemos conocido y estamos interesados de poder hablar con él como es la temática del programa, ¿no? Sin guión. Por lo cual no le hemos pasado ninguna pregunta, pero como que ahora lo vamos a acribillar con algunas cosas particulares de nuestra forma de preguntar, que nunca busque incomodar a nuestros entrevistados, pero sí, digamos, es que eso, ¿no? Que no tiene guión y que no venga con... Todos tenemos igual una idea preconcebida, pero la idea sería ser lo más natural posible en aquello que vayamos a preguntar y hablar. Así que, Jorge, adelante. Bueno, padre, buen día, ¿cómo le va? Un gustazo. Mi pregunta, como para empezar, noto que yo soy converso de grande y noto que muchas veces los católicos tenemos ese síndrome de no creernos lo que tenemos, o sea, no sabemos todas las riquezas que tiene la iglesia. Es como que tenemos una Ferrari, pero nos gusta manejar un 147. Es decir, ¿qué nos puede decir al respecto de por qué los católicos somos así? ¿Por qué siempre tenemos que reaccionar? Por ejemplo, yo sé que usted es un experto en Bandé y en los cristeros. ¿Por qué siempre tenemos que reaccionar a algo que ya está pasando y no podemos interpretar? Por ejemplo, hoy en este momento. ¿Por qué no podemos nosotros interpretar los signos de los tiempos que van viniendo, las persecuciones, esta imposición de las ideologías? ¿Por qué siempre tenemos que ser reactivos ante esto? No siempre, ¿no? La verdad que no siempre. O sea, en estos tiempos que están corriendo, sí, probablemente sí. Pero hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, que fue el tiempo que llamaron tiempos de cristiandad, ¿no? Y que donde la iglesia iba en avance, o sea, todo el espíritu de conquista, de evangelización, lo que fue la conquista de América y todo, no fue ninguna reacción a nada, fue un cumplir con aquello del Evangelio de Mateo 16, ¿sí? Por todo el mundo, el barco dice, y por todo el mundo evangelizando a toda la gente y, bueno, y bautizando a todas las personas. Ahora estamos en la defensiva, y más que la defensiva, estamos en una especie de vivencia adormecida. Estamos viviendo un tiempo de catolicismo de paralíticos. No ahora, sino ya hace tiempo. Esa frase, esa no es el mártir, el gran mártir de los cristeros, incluso el famoso patrono de los laicos, al menos en México, el beato Anacleto González Flores. Vivir una especie de catolicismo paralítico significa vivir una especie de catolicismo no solamente de sacristía o de entrecasa, sino incluso que ha perdido ese ímpetu, esas ansias de conquista, en el buen sentido de la palabra. Fíjese cómo nos duele esta palabra, que hasta la misma conquista a algunos le puede llegar a sonar como fuerte, como reaccionaria, retrógrada, etcétera, ¿no? O sea, el conquistar, el salir adelante realmente, ¿no? Pero es ese espíritu de vencidos que tenemos, ¿no? Pero que no fue siempre así, no fue siempre así. De ahí la necesidad, ya que mencionabas recién la Bandera o la contrarrevolución cristera, la necesidad de conocer estos arquetipos, conocer otras épocas, otros momentos de la historia, para ver cómo se reaccionó, o cómo se actuó más que cómo se reaccionó, ¿no? Hoy ya ni siquiera hay reacción, o sea, estamos pasando a un ámbito donde ya no se puede ni siquiera compartir esa expresión de reaccionamos ante lo malo. No, porque ni siquiera reacción. O sea, ya no estamos paralíticos, somos un cadáver, ¿no? Y por eso es que nos pisan, en gran parte porque hemos perdido la sal, hemos perdido el sabor, como dice el Evangelio, ¿no? Si la sal pierde su sabor, dice Jesús, ¿de qué sirve sino para ser pisoteada por los hombres? Y eso es lo que vemos todos los días. No hay reacción, pero no hay reacción porque nos han castrado. O sea, tenemos un catolicismo castrado. Eso. A ver, dale, Néstor, dale. Perdón. Bueno, ante todo me presento. Soy el único de los tres que usted ve por acá que vive fuera. Yo vivo en España, vivo en Murcia. Tengo el gusto de conocerlo a usted a través de YouTube desde hace tiempo, pero realmente tiene toda mi admiración porque me ha abierto la mente en muchas cosas. Y entre las cosas que le tengo que agradecer es quizás en los últimos tiempos, escuchándolo a usted y escuchando otras opiniones en Internet, he vuelto a ser un poco más positivo
con respecto a la situación de nuestra religión, de la cristiandad, respecto a este mundo. Es decir, si teníamos esta reunión el año pasado, es decir, no lo digo hace mucho, hace un año, 2 años atrás, yo hubiera sido muy negativo, es decir, acá en España, en Argentina, todo se nos venía encima. Sí. Leyes de aborto, todo, por todos lados. Acá lo que están tratando de hacer con las fiestas cristianas es tremendo, quitando crucifijos, convirtiéndolas en fiestas del otoño, todas estas cosas. Y, sin embargo, veo que empiezan a surgir, y para mí empiezan, quizás llevan años haciéndolo, pero voces disonantes con respecto a esta realidad. E incluso partidos políticos. A mí me llamó la atención hace unos años venir acá y encontrarme con Vox, que no tiene ningún problema de hablar de Dios, del cristianismo, en público, en el Congreso, y sacarlo a la palestra. Es decir, me llamó la atención el otro día, porque estoy muy informado de lo que pasa en Argentina, ver al diputado, ¿cómo se llama?, Bullrich, agarrado de la Virgen, rezando un Ave María con todo lo que tiene y apoyándose en ella en público. Es decir, y que eso realmente, en eso soy optimista. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo ve que están las cosas? ¿Para bien, para mal, igual? A ver, yo tiendo a ser bastante optimista de las cosas, ¿no? Siempre trato de buscar el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? Pero que las cosas vayan mal, un amigo mío, cura, dice, cuanto peor, mejor. Dice. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa frase? Cuanto peor, mejor, cuando uno se mete en este ámbito, en estas cosas. Yo creo que, por ejemplo, en el ámbito mundano, o sea, en el ámbito, digamos, de la vida diaria, no de la vida religiosa, lo que hemos vivido el año pasado, 2020, 2021, con el tema este del COVID y qué sé yo, tuvo una gran repercusión a nivel incluso religioso para la gente, ¿no? Para bien o para mal, eso seguro, pero dividió aguas enormemente, ¿no? Porque uno tuvo que plantearse la posibilidad de la muerte. Yo no me voy a meter acá en el tema este de si vacuna sí, vacuna no, si mata o no mata. No, no me importa. Honestamente, me cansó esa discusión, me hartó, me saturó. Pero lo que sí yo veo es el efecto. A mucha gente la despertó de su letargo, de su vida de fe, de su vida espiritual, de que existe, ¿qué pasa si me muero mañana? ¿Y de dónde me voy? ¿Y existe algo más después de esto? ¿No existe algo más? Bueno, en fin, estoy preparado. Y otra gente que ya era demasiado tibia, no, terminó aferrándose a la única vida que conocen, que es la de la Tierra. Eso es tremendo, ¿no? Es una famosa frase de Fulton Sheen, que los ateos, los humanistas, los marxistas, se aferran tanto a esta vida porque creen que es la única que tienen. Entonces, claro, si yo supiera que es la única que existe, y me desespero por perderla, obviamente. Entonces, no. Bueno, ¿cómo veo la cosa yo? Bueno, veo la cosa cada vez de mal en peor, de mal en peor en el sentido de cómo está la humanidad, porque la verdad es que no solamente desde el punto de vista católico, desde el punto de vista del derecho natural, del orden natural, del sentido común, estamos viviendo una crisis enorme de barbarismo, de sentido común, de gente que es oligofrénica intelectual, pero que tiene títulos universitarios y que nos dirigen en los partidos políticos, algunos incluso dentro de la iglesia, claramente que sí. Y entonces, bueno, cualquier persona que diga, pero el rey está desnudo, fíjense, no tiene ropa. Bueno, parece ser un profeta, qué sé yo, no sé, lo que sea. Honestamente no, es no haber perdido sentido común. Ahora, creo yo que la enorme cantidad de la gente normal, reitero, y pongo el énfasis en la palabra normal, piensa bien. La enorme cantidad de gente sabe que dos homosexuales no pueden casarse, ni pueden tener hijos, ni pueden hacer cosas que van contra la naturaleza. La enorme cantidad de gente, o sea, pasa que no lo puede decir. La enorme cantidad de gente quiere conservar su familia, quiere conservar su patrimonio. O sea, la gente naturalmente hablando es conservadora.
¿En qué sentido? No estoy hablando acá del Partido Conservador, ni nada que ver, no, no, no. O sea, yo quiero conservar mi vida, quiero conservar mi patrimonio, quiero conservar mi familia, quiero conservar mi mujer, quiero conservar mis hijos, eso, nada más. Pasa que muchas veces no te lo permiten decir, porque uno llega a decir eso en público y viene la policía del pensamiento orwelliano o la Inquisición progre y está en el horno. Ahora, ¿cómo veo el mundo? Lo veo bastante mal en eso, en que ha perdido su norte, sobre todo en la gente que nos dirige. Un grupo, una élite que nos está dirigiendo hace mucho tiempo, que uno no hace falta ser conspiranoico para esto. Basta leer los diarios, nada más, ¿no? Y entonces, bueno, creo que estamos mal, pero como decía este amigo cura, cuanto peor, mejor. ¿Por qué? Porque ante las crisis, ante las grandes dificultades, es donde se ven, como decimos acá en Argentina, ¿no? En la cancha se ven los pingos, ¿no? Cuando las papas queman, ahí uno se da cuenta para qué lado uno tiene el árbol inclinado. Así que bueno, no me preocupa demasiado, ¿no? La verdad que agradezco a Dios por estar viviendo en este tiempo. Es el más divertido que existe. Padre, ahí como dentro de lo que usted decía, me venía esto recordando un video suyo, esto de las concepciones laicistas que imperan. Y dentro de ese pensamiento me venía esto último que usted decía, de una especie como de dictadura de las minorías, ¿no? Porque hoy por hoy, digamos, todas estas ideologías son de minorías netamente, como usted bien decía, las mayorías hoy son las que dicen, digamos, pero ¿cuál sería el problema o qué digamos, como que nos inhibe a nosotros los católicos, que tenemos que andar maquillando nuestra pertenencia? No decimos nuestras verdades abiertamente, muchas veces en las estructuras, digamos, de la propia iglesia no se denuncia abiertamente. Yo recuerdo en los primeros momentos de la discusión de la ley de aborto, como que la iglesia no se pronunciaba. Fueron muchas instituciones intermedias que empezaron una ola, la que se terminó llamando en esa ola celeste, y al final casi la iglesia como tímidamente salió haciendo un acto, una misa, que se redujo a eso, básicamente el apoyo a ese grupo. ¿Cuál sería, digamos, eso? Digamos, ¿será que eso también influye a que los laicos no nos sintamos como apoyados por la jerarquía y en el Mire, cual salir así abiertamente a la defensa de la fe? acá los grandes culpables no son los curas, son los laicos en estos temas. ¿Por qué lo digo? Porque de los curas no hay que esperar nada. De los obispos no hay que esperar nada. Del papa no hay que esperar nada. ¿A qué me estoy refiriendo? Que la vida digamos, del campo, de la vida del mundo, de la vida de las cuestiones sociales y políticas, no son el ámbito propio de los curas, de los obispos, de los papas. Que muchas veces traicionamos incluso los principios de la iglesia. Porque también somos de carne y hueso, con tentaciones, con pecado, con apostasía, con lo que sea. Pero ¿por qué digo que es un problema de los laicos? Porque no hay que esperar nada de la jerarquía eclesiástica en estos temas. Hay que esperar lo de los laicos. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué tenemos esa concepción? Bien, porque nuestros ambientes hispanos, el ambiente hispano per se, el ambiente hispano, o sea, nuestro catolicismo que nos llega desde España, es un catolicismo completamente clericalista. ¿Qué significa eso? Que si no está el cura delante, no está el obispo delante, el laico no se mueve. Distinto es en otros ambientes. Por ejemplo, en Francia, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, el catolicismo inglés, por ejemplo, muchos lugares donde han sufrido esa persecución, ¿no? Entonces, nuestro catolicismo hiperclericalista, si no está colgado de la sotana del cura, cuando usa sotana, en su mayoría no, pero cuando la usa, el laico no va detrás. Entonces está esperando y a su vez enojándose con que el obispo no hizo nada, con que el papa no hizo nada, con que el cura de mi parroquia no dijo nada. Para un poquito. ¿Y vos qué hiciste? Si vos sos bautizado. El ámbito propio del sacerdote, de la iglesia jerárquica, es lo sagrado en realidad. Es la confección de los sacramentos. O sea, confección de los 7 sacramentos. Es la predicación, está muy bien, pero no solamente, porque también los laicos predican. Pero el ámbito público, el ámbito político, es el ámbito propio no de la jerarquía eclesiástica, sino del laico. Muchas veces el laico, entonces, reitero, en los ambientes
hispanos o hispanoamericanos, si no sale primero el obispo, el cura o el papa a decir alguna cosa, dicen, che, nos están traicionando. O son, puede ser que, también puede ser que estén traicionando, no lo niego a eso. Pero no hay que esperar nada de ellos, porque no es el ámbito propio tampoco. Obviamente, sería ideal, imagínense, yo siempre lo digo, si un obispo supiera el poder de convocatoria que tiene, no por ser fulano de tal, sino por ser obispo. Si un solo obispo hubiese salido en las marchas, o dos, ¿no? Con el vestido de obispo, con la mitra, con el báculo, todo, el tema del aborto, obviamente que la cosa hubiese sido distinta. Pero bueno, uno hará con la huella que tiene. Entonces, porque hay una parte también de nuestro catolicismo que se dedica nada más a quejarse. Nada más. Entonces, pura queja. Entonces, pero si yo lo único que aporto cuando veo el mal es solamente mi queja y no me lanzo al trabajo, a hacer realmente, a menos a intentarlo, por más que esto sea un fracaso. Porque, a ver, cuando yo fui personalmente a las marchas del aborto, me acuerdo que una periodista zurda de Clarín, ¿no? Me preguntó a la primera marcha, ¿no? Cuando no pasó la ley del aborto. Ya no me acuerdo del año, 2017, 18, no me acuerdo cuándo fue. Y me entrevistaron y me dijeron, ¿usted qué cree? ¿Que van a aprobar la ley del aborto? Entonces, la respuesta evidente de un cura con sotana en el medio de la marcha, con los carteles era, no la van a aprobar, ¿no? Mi respuesta a la tipa, yo le dije, obviamente que la van a aprobar, le dije. Entonces la tipa no sabía qué responderme. ¿Pero cómo? Entonces, ¿para qué viene? Me dice, ¿para qué viene a la marcha? ¿Cómo le digo? Para que usted no entiende nada, no. ¿Cómo para qué vengo a la marcha? Porque el catolicismo, nuestra vida cristiana, tiene como jefe supremo a alguien que murió en la cruz. Alguien que aparentemente fue un fracaso. Sin embargo, que luchó toda su vida, los 3 años de vida pública para llegar hasta ahí. Esa fue su corona. Dios no nos va a contar cuántas batallas ganamos, sino cuántas cicatrices tenemos. Y esto es importantísimo. Si uno no entiende que nuestra vida cristiana es lucha, es batalla, es milicia, y cree que solamente vamos a vencer y estamos en el horno, no entendimos nada, ¿no? Pero bueno, a la pregunta, me parece que nosotros tenemos que empezar a ser más conscientes de nuestro propio bautismo, hablo como laicos en este caso para ustedes, y no estar esperando demasiado de los otros, cuando en realidad el ámbito propio de lo social, de lo político, es laical, no es sacerdotal. Y bendito sea Dios, y cada tanto salta un obispo, un papa, un cura y dice un par de verdades públicamente y todo, fenómeno, excelente, buenísimo, lo aprovechamos, genial. Pero el ámbito propio es el del laico ese, ¿eh? Padre, quería hacerle 2 preguntas en una. Por la locura de estas teorías posmodernas han hecho alianzas que son irrisorias, porque por ejemplo se ha unido el Islam y los progresistas. Los progresistas que siempre nos están diciendo que lo nuevo siempre es mejor que lo viejo. Como el Islam es la última religión en teoría revelada, ahora apoyan al Islam, es una cosa de loco. Y le quería hacer esta pregunta, es decir, ¿por qué el hombre siempre cree, o por lo menos en este mundo posmoderno, que lo nuevo es lo mejor? Y la segunda, que tiene que ver con el Islam. En mi búsqueda personal estuve 2 años en el centro islámico, me trataron muy bien, leí el Corán, hasta ahí todo fenómeno. Pero encontré una diferencia, que siempre hago estas preguntas a los invitados y siempre encuentro una elíptica en la respuesta. Es decir, tengo un problema con el arcángel Gabriel. Porque a María le dice una cosa y 600 años después le dice a Mohammed otra. Entonces, la pregunta es esta: ¿el ángel se equivocó? O si no es Gabriel, ¿quién es? No se equivocó el ángel, lo que pasa es que no se le apareció nunca a Mahoma, que fue un farsante. Esa es la única respuesta. O sea, perdón si fui demasiado elíptico con la respuesta, pero bueno, escúchenme, lamento por aquella gente que se encuentra en esa falsa religión que se llama el islamismo. Lamento, pero es una herejía judeo-cristiana en realidad, ¿no? El islamismo. Sería como la herejía nestoriana, algo así. Es una herejía, incluso por su origen, por la formación de Mohammed,
Mahoma, del pseudo profeta Mahoma, y por el contexto religioso y cultural en el que él vive, en el que vive Mahoma, ¿no? Junto con su esposa, por cierto, judía, ¿no? Una de sus esposas, la primera, la viuda. Pero bueno, entonces la pregunta es un falso dilema, ¿no? ¿Se equivocó el arcángel San Gabriel al principio o al final? No, no, no. Que se equivoca la gente que sigue esa historia segunda, que es falsa, ¿no? Bien. Y a la primera pregunta, entonces, así no me olvido, es ¿por qué la gente cree, bueno, alguna gente cree eso, que todo lo que viene después es mejor que lo que estaba antes? Y probablemente porque lo asocia con la técnica, que cree que a partir de la revolución industrial en adelante, el último teléfono celular que sale es mejor que el anterior, evidentemente, pues mucho más rápido, tiene más memoria, es mucho más liviano. Entonces algunos asocian tontamente de que todo lo posterior tiene que ser mejor que lo anterior. Entonces, el futuro esposo la futura pareja de mi esposa tiene que ser mejor que yo. ¿Por qué? Porque es posterior, entonces. Y claro, no, no, bueno, no, eso no siempre se da, ¿no? No, no siempre lo que está después es mejor que lo que estaba antes. De hecho, la vejez, desde el punto de vista físico, no es mejor que los 20 o 30 años. Claramente que no, ¿no? Héctor. No. Continúa, Luis. Sí, tenés. No, yo no tenía ahora ni una pregunta, pero está bueno esto de cómo muchas veces la técnica va como en contra en su forma de ser a veces de las realidades del Evangelio. Pero nos encontrábamos en la pandemia particularmente, cómo la técnica salió en auxilio del Evangelio, ¿no? Porque pudimos participar de las misas, muchos sacerdotes se han animado y han vencido, digamos, la resistencia al tema tecnológico. De hecho, digamos, mi párroco hasta hace no tanto no tenía ni teléfono celular. Y ahora tiene un teléfono celular que anda peleando, digamos, para poder entender los mensajes que le llegan. Pero como también ha sido una enseñanza de muchas cosas. De hecho, este programa es producto de la pandemia, porque llegamos a un momento, nosotros estábamos acostumbrados al apostolado del cara a cara con las personas que íbamos encontrando en la pecera, digamos, de la parroquia, y de repente, ahora cómo llegamos, cómo difundimos esto que decían que usábamos para la jornada, ¿no? Esto que hemos conocido, cómo podemos seguir difundiendo eso que ya conocemos y no nos lo podemos guardar. Y ahí surgió este programa Sin Guión, era un proyecto que venía gestándose de a poco y bueno, salió una radio vía internet. Y por eso digo yo, como a veces, muchas veces la técnica hay que saber usarla también en beneficio del Evangelio. Sí, la técnica no es mala per se, para nada, en absoluto. O sea, es un principio bien católico. Uno de los mejores que lo ha anunciado quizás sea San Ignacio de Loyola, en el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio, donde dice que las cosas que están sobre la faz de la tierra deben ser utilizadas tanto cuanto les sirvan al hombre para el fin para el cual fue creado, que es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y por medio de todo esto salvar el alma, ¿no? Entonces, usaré las cosas tanto cuanto me lo permitan, y me alejaré de las cosas, de internet, del celular, de lo que sea, tanto cuanto me impidan a mí alcanzar el fin, ¿no? Entonces, yo uso la cosa y no la cosa me usa a mí. Si la cosa en sí misma no es ilícita, no es mala, y entonces, bueno, perfectamente lo puedo usar y le doy un uso racional, sensato. Vuelvo un poco atrás al tema político. Hay algo que a mí me da vuelta por la cabeza ya hace varios años. Estuve, creo que ya van a ser como unos 10 años, en una reunión acá en Sevilla, donde vino un catalán a hablar con nosotros. Un catalán que después fue al Vaticano como asesor de Ratzinger en la época que Benedicto tenía un grupo de laicos. Este hombre, que es interesante porque no era católico de cuna, vamos a decir, sino que se había convertido. Terminó siendo asesor de Ratzinger. Y este hombre laico, lo que
él trataba de vender o de armar, era un movimiento laico político, pero no un partido político. Es decir, sino que los católicos nos agrupáramos, que incluso con otros cristianos que opinarán igual, para, entre comillas lo voy a decir, vender nuestro voto. Es decir, hacer una fuerza lo suficientemente contundente como para que el partido político diga, bueno, yo los necesito, bueno, pero entonces no quiero aborto. Termino entonces con la respuesta y no, después Bien, entonces un filósofo llamado Jacques Maritain, filósofo francés del siglo pasado, siglo XX, fines de 1800, principios de 1900, que tuvo un periodo primero bueno y después uno malo, planteó que hay una especie de división de esquizofrenia en todas las personas. Una cosa es su individualidad, otra cosa es su personalidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que estoy viéndote nada más que a vos, no viendo el cuadro, ¿no? ¿No importa? Porque estás puesto como vos el tercero. No, yo estoy... no, nos pasa todo, no sé por qué. Por ahí, a ver. Yo lo tengo puesto como en galería, yo los veo a los cuatro. Perfecto, está buenísimo entonces. Bueno, voy de vuelta entonces por las dudas. Un filósofo francés del siglo XX, fines del siglo XIX, que fue Jacques Maritain, católico, converso, tuvo dos periodos, uno bueno y uno malo. Bueno, pero en el periodo malo, después de la condena de la acción francesa de Charles Maurras, no entro mucho en el punto, pero se puso ha sido como la Dalí del catolicismo liberal del siglo XX. Y él planteaba, Jacques Maritain, que una cosa en una persona es su individualidad, que le viene dada por la materia, decía él, y otra cosa es su personalidad, su ser persona, que le viene dado por el alma racional, ¿no? La forma sustancial del hombre. Bueno, y entonces él decía que, haciendo una mala filosofía y una mala teología, que con mi individualidad, con mi vida, digamos, del cuerpo, me debo yo a la sociedad civil, ¿no? Mientras que con mi personalidad, mi alma espiritual, me debo yo a Dios. Por lo tanto, una cosa era lo que hacía en la vida pública, en la vida social, en la vida política, y otra cosa es lo que yo podía hacer respecto de Dios en mi vida privada, ¿no? Es una especie de esquizofrenia espiritual. Entonces, esto llevó a que mucha gente, incluso católica, porque este hombre era un hombre católico, plantease que eso es más o menos lo que tiene que ser la vida de un católico en la esfera social, en la esfera pública. Por eso, cuando antes decían que hay radicales o peronistas o de cualquier partido que se autodenominen católicos, en realidad son estafadores, no son verdaderos católicos, porque católico no es solamente estar bautizado, sino que es vivir en Cristo, vivir católicamente, ¿no? Puede ser que hay un montón de paganos bautizados, eso puede ser, es cierto, es verdad. Pero eso no te lleva a vos a vivir una vida católica en serio, verdadera. Y es por eso que no hay ningún inconveniente para algunos a ser presidente de la nación, como fue Macri, como Alberto Fernández, que dicen, bueno, yo en lo personal no estoy a favor del aborto, pero después voto a favor. ¿Por qué? Porque la sociedad me eligió para esto y entre comillas, gran parte de la sociedad en realidad son los organismos internacionales que financian económicamente a la deuda externa, son los que imponen políticas de Estado, me están pidiendo eso. Pero bueno, creo que ahí está el hilo de la madeja, se puede encontrar descubriendo qué cosa es el catolicismo liberal. Padre, quería hacerle una pregunta. Yo no soy conspiranoico, pero entiendo que la masonería entra en juego a partir de la Revolución Francesa, y no por casualidad, porque obviamente que la información iba en barco en ese momento, la independencia de toda Latinoamérica ocurre casi en la misma época, con casi las mismas banderas. Luego gobierna, por ejemplo, en México el PRI, durante 90 años siendo la mayoría católica. Sucede lo mismo en España con la guerra civil, bueno, con la Vendée que ya habíamos mencionado. También sucede esto, creo yo, que después del Vaticano II, y hay una infiltración, por lo menos a mi parecer, en la Iglesia, o por lo menos en algunos estamentos de la Iglesia, pero en realidad lo que no entiendo, ¿cuál es el fin de que esto esté ahí, enquistado? Ya lo había dicho Pablo VI, ¿no? Que el humo del infierno, pero digamos, ¿cuál es el fin de la masonería dentro de la Iglesia? ¿Es solamente destruirla? Porque, por ejemplo,
Después del Concilio Vaticano es como si la Iglesia no hubiera existido por 1950 años, como que se fundó ahí y todo lo anterior no sirve para nada. ¿Es así la visión o por ahí estoy equivocado? Bueno, ¿por qué la masonería? Yo no creo que la masonería haya tenido la idea de destruir en cuanto a tal la iglesia, porque de hecho todos los intentos que hicieron no pudieron hacerlo al principio. Lo que sí tuvo y tiene es la idea de al menos infiltrarse dentro de la iglesia, ¿no? Y que no hace falta que para que se infiltren sean masones, algunos curas o obispos, obviamente que los hay, y los hubo, sino más bien basta con que uno poco a poco vaya diluyendo el contenido, a menos de la formación, de lo que es la formación teológica, la formación filosófica. Entonces, por eso poco a poco va haciendo que la formación vaya decayendo. Lo que nos pasa hoy por hoy, que en una buena parte del mundo hay seminarios que son un desastre total, o sea, que no se da cuenta por el producto terminado. O sea, que cuando uno va a algunos lugares del mundo, se encuentra con curas que no, o con obispos que dice, este hombre que estudió, o es católico, no es católico, ¿de qué me está hablando, no? Entonces, si bien desde el principio, allá desde 1717, cuando nace la masonería en Inglaterra, la idea sí era intentar destruir la iglesia, pero al darse cuenta que no pudieron, lo mejor fue infiltrarse, ¿no? Ha sucedido, está el famoso caso del cardenal Rampolla, ¿no? Que iba a ser nombrado papa en un momento, que gracias a la intervención, al veto del emperador austrohúngaro, si no me equivoco, no lo fue, y finalmente se fue elegido San Pío X. Cuando muere el cardenal Rampolla, lo encuentran con todas las insignias, se encuentran que había sido masón de los más altos grados y que no llegó a ser papa, bueno, porque Dios no quiso. Pero la masonería siempre ha querido infiltrarse en la iglesia. Y si no son masones, al menos son iluminados progresistas que creen que quieren cambiar todo. Entonces, como decías antes, hay gente, sobre todo en los curas más grandes, yo lo veo, ¿no? En los más jóvenes ya no. Hay una generación postconciliar que se creyó el cuento de que venía la primavera de la iglesia, que todo cambiaba, que todo estaba dado vuelta. Entonces, bueno, listo, borrón y cuenta nueva. Y se dio cuenta, bueno, esta es una frase no mía, sino que de Benedicto XVI, muchos en esta plaza, cuando habla es un discurso del 2005, antes de renunciar, 2005 creo que fue, no, perdón, 2013, dice, cuando festeja no sé qué cantidad de años, creo que 50 años la apertura del Concilio Vaticano II, dice, muchos estábamos acá en la plaza mirándose al balcón y viendo la apertura del Concilio Vaticano II y creíamos que se venía la primavera de la iglesia, pero en realidad vino un invierno de lo más desolador, ¿no? Un invierno tremendo. Bueno, la masonería quiere destruir la iglesia, en sus inicios sí, posteriormente se infiltró, y ahora ni siquiera hace falta que se infiltre, porque ya en muchos casos ya algunos han claudicado, así que hace falta, nada, restaurar lo de siempre, ¿no? Padre, también Benedicto en algún momento dijo que el peor enemigo de la iglesia está adentro. Le comento, nosotros, por ejemplo, somos del movimiento Regnum Christi, de los Legionarios de Cristo, y para nosotros, en realidad, fue un cimbronazo terrible. Pero había signos de que estamos haciendo algo mal. Es decir, endiosar a los hombres, que no solamente pasó con los legionarios, sino también con otros movimientos que recuerde el sodalicio y algunos otros. Es decir, ¿por qué todavía nosotros, teniendo al Mesías de nuestro lado, tenemos que ser seguidores de hombres, por una parte? Y por otra parte, digamos, como un consejo suyo, que yo lo he escuchado, nosotros, por ejemplo, cuando nos vamos de retiro, tratamos de cantar en latín, porque tampoco es un idioma que se ha perdido. Si bien nosotros, digamos, los sacerdotes celebran el Novus Ordo, pero tratamos de que sea lo más solemne posible, con incienso. Es más, tenemos una anécdota en una casa de retiro, que las monjitas no usaban el incensario. Entonces dijeron como que éramos medios locos, ¿no es cierto? Monjes nos decían, una cosa de loco. O sea, digamos, es el volver a redescubrir todos esos 2000 años que tenemos para atrás. Es volver a, por ejemplo, con Luis teníamos un apostolado antes que era visitar las distintas liturgias que no sea la propiamente latina. Y recuerdo que estuvimos una vez en la catedral ucraniana, que está acá en Flores, y a él le parecía raro. Me dice, ¿dónde estamos? ¿Qué me trae? ¿Voy a comulgar acá? Bueno, le tuve que mostrar que había ido el Papa Juan Pablo II para que se quede tranquilo. Es decir, y todo lo veo yo que el católico que ha nacido no sabe ni siquiera muchas veces lo que tiene. Entonces,
como idea, padre, es volver un poco, volver hacia atrás, volver a redescubrir esa primera iglesia, volver a releer la patrística, valorar la riqueza de la liturgia. Mire, con Luis también sacamos un CD con 42 canciones de 29 ritos distintos, que ni siquiera sabíamos, con idiomas tan disímiles uno de otro. Entonces, ¿y esto qué pasaba que no lo veían? ¿Por qué vemos siempre afuera y no vemos lo que tenemos, no? Sí, es una gran falta de formación y mucha ignorancia también tenemos nosotros, ¿no? Una gran ignorancia. Si uno supiera la riqueza que implica el pertenecer a la Iglesia Católica Apostólica Romana, bueno, uno digamos, sacaría pecho, digamos, ¿no? Inflamaría el pecho, no estaría como queriendo esconderse o buscando afuera. Es una gran falta de cultura también, tenemos eso en gran parte de nosotros. Yo lo atribuyo a nuestra poca formación o nula formación, y en gran parte de nuestra formación histórica. Pero no hablo acá de la historia en el sentido de aprender fechas, datos, lugares, sino al menos los grandes movimientos. Nosotros no tenemos idea de lo que fue la música gregoriana, por ejemplo, al día de hoy, porque se ha perdido también dentro de la iglesia. No tenemos idea que la universidad fue creada por la iglesia misma. Que la escuela en cuanto tal, como la conocemos nosotros ahora, incluso para la gente humilde y todo, es un invento de los curas o de los laicos bautizados, digamos, ¿no? No de los musulmanes, ni de los judíos, ni de los chinos, ni nada de eso. Uno va a Europa y visita y todo lo que uno visita es lo que quedó después de las revoluciones, de lo que fue la cristiandad medieval, por ejemplo, ¿no? Bueno, y todo eso ha sido como vapuleado, ha sido metido dentro de una leyenda negra, y entonces muchos se han comido el mito y no conocen, entonces no, son como, lamentablemente, es como si uno estuviera en un bazar y hubiese un montón de cosas lindas para comprar y uno estuviera ciego. No puede verlo, hace falta que alguien vaya y le dé luz, le recobre la vista. Pero sí, estamos viviendo falta de formación muy grande, ¿no? Hay muchas banderas que se atribuye el socialismo, en términos generales el socialismo, como son la salud pública, la educación pública, que en realidad nacen de la Iglesia Católica. Y en la Edad Media, en la Edad Oscura, según ellos, claro. Y realmente los católicos hemos dejado morir esos conocimientos para decir, no, ojo, que acá estábamos nosotros cuando empezó. Padre, y una preguntita que le quería hacer con respecto a lo del fundador, por lo menos de lo que nos toca a nosotros. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que ante la vida que ha tenido el fundador y todas las cosas, porque no solo fue el tema sexual, sino también el plagio y demás, ¿cómo se explica que haya calado algo bueno en todas las almas que hemos participado y que seguimos participando y que seguimos estando dentro del movimiento? ¿Cómo se explica eso? Está bien, imagino que es la intervención de Dios, pero ¿cómo a los ojos del mundo dice, bueno, pero ustedes entonces deben ser parecidos a Él? Porque todos asocian y no saben que hay algo más. Pero ¿cómo se explica eso, Padre? Porque según lo que dice Jesús en el Evangelio, dice, por su fruto los conoceréis. Pero en este caso parece como que no fuera tan así, digamos, ¿no? Bueno, pasa que ese planteo tiene un error muy grave, ¿no? Muy grave. Porque está planteando que la conversión o la vida cristiana depende de una persona. En este caso del padre Maciel, concretamente, ¿no? O de quien fuera, el psicópata de turno que fuera, que fundó una congregación, que hay muchos, ¿no? No importa. Pero el error es el principio del planteo. La conversión o la vida cristiana no depende de una persona física, humana, o mejor dicho, depende de una sola persona en todo caso, que es la segunda de la Santísima Trinidad, Dios hecho hombre, ¿no? Y a su vez del Dios Padre y de Dios Espíritu Santo, que es el santificador. Después el resto de las cosas son, aún personas humanas, son instrumentos nada más, que en cuanto que permitieron la comunicación de la gracia, porque obviamente tampoco uno puede caer en la necedad de que todo fue malo, ¿no? Claramente que no. La gente que sea un psicópata, como fue el caso de Maciel, ¿no? U otros, no lo sigue por lo malo que tiene, sino por lo bueno. Entonces, o sea, nadie sigue el mal per se, por sí mismo, ¿no?
En todo caso, uno sigue algo que cree que es un bien, aunque en algún momento eso puede ser un mal. Entonces, el planteo de que el árbol bueno se ve por los frutos buenos, y por lo tanto, si el fruto de una persona, o análogamente, el fruto de una supuesta aparición milagrosa, la gente se salió a confesar y comenzó a tener vida cristiana, se convirtió, entonces, por lo tanto, ¿cuál es el árbol? Ah, fíjense la vidente, fíjense el fundador de la congregación. No, 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 un momentito. El fruto, o mejor dicho, el árbol, proviene de la semilla, que es el sembrador, que es Jesucristo mismo, que sale a sembrarse a sí mismo. Y a veces lo hace por canales, cuanto más santos mejor, buenísimo, San Francisco, los franciscanos, Santo Domingo, los dominicos. Pero a veces, bueno, hay psicópatas que usan mal su libertad, y entonces esa comunicación de la gracia que viene por el sembrador, nos llega es más, podría habernos llegado mucho mejor incluso si hubiese sido un santo. ¿Me explico? Sí. O sea, pero Dios se vale de instrumentos, incluso deficientes, para transmitir su gracia. ¿Para qué? Para que se vea que en realidad, no como dicen los apóstoles, para que se vea que de lo peor, de lo malo del mundo, dice San Pablo, ¿no? Dios sabe suscitar lo bueno, para confundir a los sabios de este mundo, a los prudentes de este mundo, ¿no? Porque sí, porque si todo nos llegase por gente pulita y excelente, perfecta, y capaz que nos podemos confundir y creemos que, bueno, es por gente, es porque fulano fue un buen profeta, digamos, ¿no? No, pero si la conversión no viene de parte de los hombres, uno es instrumento, bueno o malo, pero al final de cuentas es instrumento, nada más que instrumento de la gracia. Y si Dios quiso que a mí me llegase la formación por alguien que después moralmente fue equivocado, pero que capaz que en algunas cosas, no en todas, porque en muchas también está equivocado doctrinamente, Maciel y otros. Bueno, si Dios quiso que lo bueno me llegase por ese lado, bueno, bendito sea Dios, yo aproveché lo que pude, saqué lo que pude, y repudiaré todo el resto, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que las personas trascienden su obra y dejan estructuras que están muy marcadas con su propia personalidad. Y a veces cuando ya no queda otra, no hace falta solamente desvincular al fundador, sino también sacar la estructura, romper la estructura, porque a veces es una estructura que hace mal a la gente, ¿no? Claro, clarísimo. Bueno. Y padre, hablando yo acepto, por ejemplo, el ecumenismo, creo que acá los muchachos exactamente lo mismo. La diferencia es que creemos que si no es por el Espíritu Santo va a ser muy difícil volver a la plena unión. Pero le hago esta consulta. ¿Usted no cree que primero, antes de hacer ecumenismo con las demás iglesias cristianas, deberíamos hacer el ecumenismo intraeclesial? Porque, por ejemplo, le comento, antes de que saltara todo este lío con el padre Maciel, a nosotros nos veían mal dentro de la misma iglesia de la cual tiramos todos para el mismo lado. Y después de lo que pasó con Maciel, nos siguen viendo mal porque pasó lo que pasó. Es decir, ¿no cree usted que primero hay que mirar un poco hacia adentro las relaciones que tenemos entre todos los movimientos, entre los que, no sé, los que son de clero regular, los que son de alguna congregación, más los laicos que pertenecemos a distintos espacios y lugares, como para después decir, bueno, de acá doy el paso hacia afuera? Bueno, sí, el ecumenismo es buscar la casa común, pero para que vuelvan al catolicismo. Eso es estrictamente ecumenismo, ¿no? Uno puede hablar de un ecumenismo así, irónicamente hablando, entre un dominico y un jesuita, qué sé yo, pero en realidad no, porque son misma religión, digamos. No pasa que uno se guía por la espiritualidad dominicana y otro por la espiritualidad ignaciana. Bueno, en fin. Ahora, si uno quisiera hablar de modo genérico, irónico, respecto a un ecumenismo dentro de la misma iglesia, estoy de acuerdo, sí, claro. Pasa que muchos creen que se aferran a sus movimientos como si fuesen la tabla de salvación, ¿no? Como si eso fuera la iglesia. O sea, ¿por qué? Porque a uno le llegó así muchas veces. Porque yo salí del fango porque me entré a los legionarios. O yo salí del fango porque entré no sé, al movimiento X, no importa. Entonces cree que eso es lo único. Bueno, eso es un problema muy grave porque es un problema sectario. Nos encontramos con un problema sectario. Cuando yo no puedo entender que otra gente pueda compartir otras espiritualidades, ¿no? Y a su vez esas espiritualidades le haga bien y puede ganarse el cielo, siempre y cuando sea algo que esté dentro del marco de la iglesia, ¿no? O sea, dentro de lo que implica la doctrina, lo que implica la liturgia, ¿no? La lex orandi, lex credendi, se reza como se cree, se dice, ¿no?
Bueno, entonces, perfecto, porque yo voy a estar, yo celebro misa tradicional, por ejemplo. Pero yo no voy a estar diciendo que si una persona va a una misa Novus Ordo y todo, entonces de ese modo se va a condenar. Eso no puede ser nunca, es una locura. No, 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 no. Porque también yo, si me toca celebrar misa de Novus Ordo, la celebro, sé que está Jesucristo, o sea, no, no, la he celebrado muchísimos años, ¿no? Entonces, no, ese sectarismo que a veces existe en algunos movimientos eclesiales es malo, es pésimo, porque al final de cuentas termina reduciéndose la iglesia a el movimiento neocatecumenal, a el carismatismo, a, qué sé yo, no sé, a los 25 millones de movimientos que existen en el mundo. Y no, reitero, siempre y cuando nos manejemos dentro del marco de lo que se cree y de lo que se practica, y cómo se practica, la iglesia siempre ha sido en eso, como dice el refrán, ¿no? En lo necesario, unidad, ¿no? En lo dudoso, libertad. Y en todo, caridad, ¿no? Entonces en eso hay que ser amplio, en el buen sentido del término, ¿no? Perfecto. Néstor, estás muteado. Sí, exacto, sí. Sí, más que nada tengo una anécdota con respecto a esto que también hace unos 10 años estaba en un cursillo de cristiandad, ¿no? Y en el mismo lugar donde estábamos haciendo el cursillo también estaban los carismáticos. Y recuerdo que una señora que estaba con nosotros haciendo el cursillo se encontró con una amiga que estaba con los carismáticos. Y se ve que esta otra señora le preguntó qué estaba haciendo, le dijo, mira, estoy haciendo un cursillo de cristiandad. Y me acuerdo que nos comentó que le dijo, oh, te equivocaste el camino. Y, y yo, que ya venía con muchos años, digo, no, ya, no hay un solo camino. Por lo cual, el camino es Jesucristo. Cualquier camino que nos lleve a Jesucristo está bien. Así que queda tranquila, seguir haciendo el cursillo de cristiandad. Y que te haga bien y que te dé provecho. Y bueno, y ella en algún momento entenderá. Pero sí que se ve ese tipo de sentimiento entre católicos que me parece que está mal guiado. Y yo no sé de dónde viene, si viene de abajo o si viene de arriba. Pero es uno de los temas que tendríamos que cambiar justamente para que, como bien dice Jorge, haya un ecumenismo interno dentro de los católicos que digamos, bueno, todos tiramos para el mismo lado, cada uno tira como le gusta, a algunos les gusta cantar en misa, yo soy más del silencio y el recogimiento y creo que tenemos muchas formas de ver. No sé si Luis, ¿tenés algo? Luis parece como que está desaparecido, dejó la vela como si fuera, no sé, estamos en espera de la Pascua, parece. Padre, con respecto a la liturgia, yo sé que usted celebra misa tradicional. ¿Por qué cree que hay tanto ensañamiento contra la celebración de la misa tradicional? ¿Por qué se lo ve al laico que ha optado en participar en las misas tradicionales, como al sacerdote que quiere celebrar, como una especie de estigma, como que son arcaicos, como que son prehistóricos, como si no fuera parte de la iglesia, o como si a partir de algún momento determinado haya quedado fuera de uso? ¿Por qué le parece que es esto así? Yo creo que es diabólico esto. No encuentro otra razón, honestamente lo digo. O sea, no encuentro cómo una misa en la cual ha participado durante muchísimos siglos, por lo menos 5 siglos, ¿no? Muchísimos santos, que ha hecho tanto bien, que a su vez ahora a mucha gente, muchísima gente, la inmensa mayoría de gente joven que nunca vivió, obviamente, antes del Concilio Vaticano II, no la conoció ni nada, se acerca, la inmensa mayoría es gente joven, matrimonios jóvenes. No entiendo otra razón que de una especie de ensañamiento de parte del demonio contra esa misa. Porque no hay racionalidad en todo eso, ¿no? O sea, y no hay proporción, o sea, el ataque es desproporcionado. Aun cuando fíjense que es un minimísimo porcentaje en todo el mundo donde se celebra la misa esta, ¿no? Minimísimo porcentaje en todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién les va
¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta...? Bueno, yo no encuentro otra razón que acá el coludo haya metido la cola y quiera hacer desaparecer esto. Que a su vez, fíjense cómo es interesante que es esto es lo del texto de Gamaliel, digamos, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, este judío que cuando comienzan a perseguir los primeros cristianos, ¿no? Gamaliel, un fariseo muy sabio, dice, momento, miren, ojo con esto, porque si esta secta, llamémosla así, los cristianos, ¿no? Si esto no viene de Dios, y bueno, y se va a acabar solo, ¿no? Pero si viene de Dios y lo estamos persiguiendo al mismo Dios, ¿no? Entonces lo que sucede muchas veces es que yo lo veo esto en proporciones. Cuanto más se ataca la misa tradicional, más crece. O sea, es imprudente la medida. Porque si uno quiere en todo caso, de última, que pase... Entonces no, pero yo lo que veo, aparte porque como la gente que la sigue, gente joven, habitualmente gente joven, quien toma medidas de este tipo no conoce la juventud. O lo hace apasionadamente. Entonces, ¿por qué? Porque la gente joven lo que menos le gusta es que le impongan cosas, sin darle razones. Entonces, ¿qué causa en un joven? La imposición de algo sin razón, rebeldía. Un burócrata de escritorio. Pero claro, entonces, porque yo cuando últimamente han visto estas prohibiciones y todo, he visto que mucha gente no tenía ni idea de lo que existía, ni sabía lo que era. Dijo, miren, están restringiendo, están prohibiéndola, entonces vamos a ir a ver qué es lo que es eso. ¿De qué se trata? Peor todavía, es mal negocio. Bueno, pero para mí es el diablo que han metido la cola acá y algunos los ha utilizado para jorobar con estas cosas, pero la verdad que no entiendo otra razón. No encuentro otra razón. Lo he pensado muchísimo este tema. Pues eso es interesante lo que dice, porque una de las cosas que yo también noto es que atrae más a la juventud la iglesia, vamos a decir, más tradicional, más basada en los principios del catolicismo, del antiguo catolicismo, de los sacramentos, que la iglesia moderna, como había algunos por acá que comulgaban con facturas, por decirlo de alguna forma. ¿Y sabes qué pasa en esto? Lo que pasa es que no es que atraiga más lo tradicional. A ver, la mentalidad de una persona es normal. Cuando yo voy al baño, ¿qué busco en el baño? Un inodoro, busco papel higiénico, busco que esté más o menos limpio. ¿Para qué? Para hacer en el baño las cosas que uno hace en el baño, ¿no? Cuando uno va a una cancha de fútbol, ¿qué busca en la cancha de fútbol? Busca que haya una buena pelota, que el césped sea bueno, que los arcos tengan redes, ¿no? O sea, busca el contexto. Y cuando uno va a misa, ¿qué está buscando en la misa? ¿Qué busca una persona que va a misa? Busca conectarse con Dios, busca amar a Dios, unirse con Él, rezar, estar tranquilo en silencio, poder elevar el alma a Dios un ratito, salir de los despioles del mundo, de los ruidos del mundo, y busca lo sagrado. Lo sagrado. Pero resulta que yo voy a la cancha de fútbol y encuentro un inodoro, ¿no? O al baño y encuentro una pelota con césped, lleno de césped y un arco y una red de fútbol. O a misa y encuentro que es finalmente lo mismo que veo en el mundo. ¿Entonces para qué? Si ya lo tengo en el mundo, ¿para qué voy a ir ahí? No tiene sentido. Toda la gente, cuando encuentra la misa tradicional o una misa bien celebrada, dignamente celebrada, lo que está buscando es aquello a lo que fue a buscar. Está buscando la casa de Dios. Y no un lugar de baile, ni un lugar de jolgorio, donde está todo el mundo. Está buscando algo distinto. De hecho, padre, en las liturgias orientales, las misas duran entre 2 horas, 2 horas y media, y nadie parece molestarle. De hecho, cuando estuvimos con Luis en la catedral ucraniana, yo estaba en la catedral armenia también, y en la maronita, son celebraciones que uno entra como en una especie de nube, se pierde ahí. Es que justamente, fíjense que las iglesias, los templos, son hechos siempre de modo elevado, nunca están abajo, al nivel de la tierra. Eso es algo clásico en la arquitectura católica, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta incluso la elevación a uno implica que uno está subiendo, está dejando la tierra, dejando el mundo, y está yendo a participar del mundo celeste, del mundo divino, ¿no? Está yendo a escuchar lo que pasa en el ámbito de Dios. Sí, Romano Guardini decía eso, ¿no? Las escalinatas, el vestíbulo, bueno, toda la explicación. Hay toda una simbología, sí.
Bueno, muchachos, el padre se tiene que despedir, así que les algunos 2 minutitos para despedirse, alguna cosa que le quieran decir. Sí, yo justo estaba en eso también, pensando en el horario del padre, porque el padre, él sí tiene un guión más o menos estipulado, digamos, por la iglesia, que tiene que cumplir con sus obligaciones también. Nosotros somos más sin guión y a veces también nos ponen los puntos, para decirlo de cierta forma, de cumplir con los horarios de la familia. Padre, agradecerle básicamente el momento. Mil disculpas por esto de la técnica, que justo la nombramos y hizo de la suya. Como decía Jorge hace un rato, muchas veces uno no termina de amar nuestra propia religión por desconocerla. No sabemos aprovecharnos de la riqueza, aprovecharnos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Aprovecharnos para nutrirnos de esa fe, que tiene 1000 formas de mostrarnos a este Cristo que vino, murió por nosotros para nuestra salvación. Como bien dice el evangelista, ¿no? No somos de Pedro ni de Pablo, sino que somos de Cristo. A veces nos cuesta entrar en esa dinámica también, que somos por ahí del grupito de tal o cual, somos de tal padre, de aquel otro, somos de tal movimiento. Por eso es también volver a eso, ¿no? A las raíces, como bien decía usted, de lo que vamos a celebrar. ¿A qué vamos a los lugares que vamos? A dar culto a Dios. Y a veces se nos pierde eso si no vamos a pasar un momento agradable, que es una gran confusión muchas veces que hay en muchos católicos que van a las celebraciones litúrgicas a pasarla bien. Tal cual, exactamente, sí. Héctor, estás muteado, patriarca, estás muteado. Nosotros le decimos el patriarca padre por los años, ¿no? Más conocimiento, más sabiduría tiene. Más años, nada más. Muchas gracias, padre. Fue un placer realmente escucharlo como lo escucho por YouTube continuamente. Gracias por su tiempo. Bueno, padre, muchísimas gracias. La verdad, la admiración mutua que le tenemos por ser tan claro, tan centrado con las cosas, tan que va a lo concreto, y en esta contrarrevolución que usted propone, creo que nosotros estamos aliados con usted, por lo menos para ayudar en lo que podamos. Así que muchísimas gracias. Quisiéramos despedirnos con su bendición, por favor. Cómo no, gracias por la invitación, y bueno, les doy la bendición para terminar, entonces. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Con vosotros y con tu Espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Viva Cristo Rey. Padre. Viva Cristo Rey y feliz Navidad. Gracias. Adiós. Igualmente, gracias. Chao.